10 de mayo de 1996, 9 p.m. Monte Everest, 28.800 pies. Este hombre no puede moverse. Su cuerpo se balancea con el viento. Temperatura, 40 grados bajo cero. Oxígeno agotado. Refugio, ninguno. Su guía le está gritando directamente en la cara. Muévete o muere. Doug Hansen ya sabe la respuesta a eso. Una parte de él lo ha sabido todo el tiempo. Él ya está muerto. Debajo de él está la seguridad, el refugio, el calor, y no puede dar ni un solo paso hacia allí. Su cuerpo ya no puede más. Doug sabía que ya no podía más antes de salir del campamento esa mañana. Lo supo la noche anterior. De todas formas, subió. Y la noche en que murió, ya había intentado regresar 2 veces. Ambas veces, el hombre que se suponía debía mantenerlo con vida, lo convenció de seguir subiendo. Esta es la historia de esos 2 momentos. Cómo un cartero de 46 años de Dakota del Sur, un hombre que hipotecó su casa para estar aquí, cuyos estudiantes organizaron ventas de pasteles para ayudarlo a ir, termina siendo un cuerpo que nunca será encontrado. Bienvenido a Extreme. La noche del 9 de mayo de 1996, 33 alpinistas de varias expediciones salieron de sus tiendas a 26,000 pies en el Monte Everest y comenzaron a avanzar en la oscuridad. Su destino era la cima del mundo, la cumbre del Monte Everest. En algún lugar de esa fila india de linternas frontales que subían en la oscuridad estaba Doug Hansen. Él era uno de los 8 clientes en el equipo de Adventure Consultants de Rob Hall. Y si le hubieras preguntado a cualquiera de los otros al inicio de la expedición quién tenía más probabilidades de llegar a la cima, casi todos te habrían dado la misma respuesta. Doug. Doug simplemente era diferente. Mientras otros alpinistas intentaban escalar el Everest por primera vez, Doug ya había alcanzado los 28,700 pies antes de que las condiciones lo obligaran a regresar en 1995. Él sabía cómo se sentía la zona de la muerte en carne propia. Los alpinistas que compartieron tienda con él lo describieron como un hombre fuerte y en forma, que simplemente estaba en su elemento de una manera difícil de explicar, como si escalar el Everest fuera la mejor versión de su vida. No tenían idea de que la misma montaña estaba a punto de matarlo. En 1996, llegar a la cima de la montaña más alta del mundo iba a costar $65,000. La mayoría de las personas en la expedición de Rob Hall apenas resintieron ese gasto. Eran doctores, ejecutivos, empresarios que ya habían logrado todo lo que sus vidas profesionales les habían prometido y ahora estaban aquí para tachar el Everest de una lista. Doug era todo lo contrario. Él era un cartero de 46 años de Aberdeen, Dakota del Sur. Se graduó de la preparatoria en 1967 y se fue directo a trabajar. Durante 27 años trabajó el turno nocturno en el Servicio Postal de los Estados Unidos en Kent, y cuando el turno nocturno no era suficiente, tomaba trabajos de construcción durante el día. El simple hecho de estar ahí en el Everest esa temporada de 1996 casi le costó todo. Hipotecó su casa para pagar la cuota de la expedición, y cuando eso aún no fue suficiente, su comunidad intervino para ayudarlo. Los estudiantes de Sunrise Elementary School en Kent, Washington, incluso organizaron una recaudación de fondos vendiendo camisetas para ayudar a enviar a su cartero local a la cima del mundo. Esta no era la primera vez de Doug en el Everest. En 1995, llegó hasta la cumbre sur del Everest a 28,700 pies. Podía ver la verdadera cima sobre él a solo 330 pies de desnivel. Podía ver a otros alpinistas allá arriba, parados donde él había pasado años soñando con estar. Pero ya era demasiado tarde y la nieve era demasiado profunda. Así que el hombre que lideraba la expedición en la que él estaba, un guía neozelandés de 35 años llamado Rob Hall, lo llamó para que regresara. Rob Hall era ampliamente considerado el mejor guía de gran altitud del mundo en ese momento. No era alguien con quien discutieras en una montaña. Cuando él te decía que te dieras la vuelta, te dabas la vuelta. Hall tenía razón en tomar esa decisión, porque lo que le pasó a Doug en ese descenso en 1995 fue catastrófico. En el ascenso él había estado bien, incluso fuerte. Pero en el momento en que empezó a bajar, algo se apagó. Sus piernas se volvieron pesadas. Sus manos dejaron de agarrar la cuerda fija. Se tambaleaba montaña abajo como un hombre que había usado absolutamente todo lo que tenía solo para llegar ahí, y ya no le quedaba nada para el regreso. Uno de los guías en la montaña esa temporada tuvo que ponerse justo frente a él y gritarle solo para que siguiera avanzando. Incluso le dio a Doug su propia botella de oxígeno para que pudiera bajar a salvo. Doug bajó a salvo.
voló de regreso a Kent y volvió directamente a sus turnos nocturnos. Y cada día durante los siguientes 365 días, esos 100 metros fueron todo en lo que pensaba. Estuvo tan cerca. Y el hombre que lo hizo regresar tampoco podía dejar de pensar en eso. Rob Hall era un guía que había construido toda su reputación sobre no perder nunca a un cliente y cumplir siempre sus deseos. Haber hecho que Doug se diera la vuelta a solo 100 metros de la cima también dejó algo sin resolver en él. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero ver a un hombre sacrificarlo todo solo para ser llamado de regreso cuando estaba tan cerca iba en contra de todo lo que él representaba. Así que después de 1995, Rob tomó el teléfono y llamó a Doug en Kent, una y otra vez animándolo, ofreciéndole ayuda, persuadiéndolo. Le dijo que estaba muy cerca y que podía lograrlo el próximo año si quería. Incluso le ofreció un descuento significativo si regresaba e intentaba de nuevo. Doug dijo que sí. Cuando finalmente se reunieron en el campamento base del Everest en la primavera de 1996, lo único en lo que pensaban tanto Doug como Rob era en llegar a la cima costara lo que costara. Pero el cuerpo de Doug ya había empezado a enviar señales semanas antes de que siquiera partiera hacia Nepal. Unas semanas antes de su partida se había sometido a una cirugía menor de garganta. En ese momento no le dio mucha importancia porque planeaba recuperarse durante el viaje. Pero unas semanas no fueron suficientes. En el Everest, el aire es tan seco y tan frío que ataca cualquier debilidad que encuentra. Para cuando Doug llegó al campamento base, lo que se suponía que sería un proceso menor se convirtió en algo mucho peor. Durante las subidas y bajadas obligatorias de aclimatación en el campamento base antes de intentar la cumbre, el médico del equipo examinó a Doug y descubrió que el frío había dañado por completo sus cuerdas vocales. Apenas podía hablar y corría el riesgo de contraer una infección respiratoria grave. Y eso no era todo. En 1995, Doug había bajado de esta montaña con congelación en los dedos de los pies. No fue lo suficientemente grave como para perderlos por completo, pero sí lo suficientemente malo como para que perdiera el uso funcional de partes de ellos. Había pasado todo el año siguiente recuperándolos, pero el frío estaba afectando de nuevo esos mismos dedos de los pies. Empezó a tener un fuerte dolor de cabeza durante las subidas, un dolor constante y punzante, como si alguien le hubiera clavado un clavo entre los ojos. Para el 26 de abril de 1996, Doug decidió que ya había tenido suficiente. Llevó a Rob Hall aparte y le dijo exactamente cómo estaban las cosas. «Ya no puedo seguir, ni siquiera puedo hablar. La escalada se terminó para mí», dijo. Rob le pidió que no se rindiera. Probablemente ya había visto esto antes. Un cliente a gran altitud, derrotado y listo para renunciar a aquello por lo que había venido. Le dijo a Doug que era un tipo duro y que todavía tenía una oportunidad una vez que se recuperara. Así que Doug descansó y poco a poco recuperó suficiente fuerza como para empezar a creerlo. Unos días después les dijo a sus compañeros: «He puesto demasiado de mí mismo en esta montaña como para rendirme ahora sin dar todo lo que tengo». Pero para cuando el equipo llegó a su campamento final antes de la cima, a 26,000 pies antes de intentar el ascenso, Doug apenas era reconocible como el hombre que sus compañeros habían elegido para lograrlo. No había comido ni dormido bien en días. Sus ojos estaban hundidos y vacíos. Un alpinista que compartió la tienda con él esa noche lo describió como si hubiera sido golpeado con un piolet. A pesar de esto, Doug no tenía ninguna duda. Se preparó para el intento de cumbre al día siguiente. Iba a llegar a la cima. Tenía que hacerlo. 9 de mayo de 1996, 11:30 p.m. 33 alpinistas de varias expediciones salen de sus tiendas en el campamento final antes de la cima y comienzan a avanzar en la oscuridad. Después de semanas de tormentas que habían cerrado completamente la montaña y dejado a todas las expediciones en el campamento base observando y esperando, el clima finalmente era lo suficientemente bueno para intentar llegar a la cima. Cada equipo que llevaba semanas en el campamento base eligió exactamente esta misma ruta para subir la montaña. Desde el principio, Doug estaba teniendo dificultades. Su ritmo era lento, más lento de lo que jamás había sido. Cada paso le costaba más de lo que debería. Él estaba batallando en lugares por donde otros pasaban fácilmente. Simplemente no estaba en condiciones físicas para esto. Y él lo sabía porque unas horas después de empezar a escalar, Doug salió de la fila que subía y se detuvo. Su compañero Luka Tsiski se acercó a él para preguntarle qué le pasaba. Doug le dijo que iba a bajar.
Luego Rob, que venía al final del grupo, los alcanzó, y ambos hombres hablaron en privado en la oscuridad mientras la fila seguía avanzando sobre ellos. Nadie escuchó lo que se dijo después. Nadie sabe lo que Rob le dijo. Nadie sabe lo que Doug respondió. Lo que todos saben es que cuando terminó esa conversación, Doug volvió a la fila. Pasaron horas. Doug siguió escalando con el equipo de Rob. Estaba teniendo dificultades, pero se mantenía al ritmo. Podía lograrlo. Pero cuando la noche se convirtió en amanecer el 10 de mayo de 1996, Doug y los otros clientes de Rob escalaron directo hacia lo que resultaría ser el día de cumbre más caótico en la historia del Everest. La ruta hacia la cima del Everest no es una cara de montaña amplia y abierta donde los escaladores se dispersan y encuentran sus propios caminos. En algunas partes de la ruta es básicamente un sendero en fila india que tiene exactamente el ancho de una persona. En las secciones más peligrosas, los escaladores se aseguran a cuerdas fijas que son lo único que los separa de una caída de varios miles de pies. Cuando necesitas pasar a alguien en esas cuerdas, uno de los dos tiene que desengancharse, pegarse a la montaña en una cornisa, a veces no más ancha que una bota, dejar que la otra persona pase con dificultad y volver a engancharse. Eso toma tiempo, y el tiempo a 28,000 pies te cuesta oxígeno, energía y calor corporal con cada minuto que pasa. Ahora pon a 33 escaladores en ese sendero, todos moviéndose a diferentes velocidades. Ya había un gran problema a punto de ocurrir. Para cuando Doug y el resto del equipo de Hall llegaron a una sección plana a 27,500 pies, descubrieron otro problema enorme. Los Sherpas responsables de instalar las cuerdas fijas por encima de ese punto aún no lo habían hecho. Nadie podía moverse. Así que docenas de alpinistas se quedaron completamente quietos en el frío extremo a 27,500 pies, consumiendo su suministro de oxígeno y esperando a que alguien instalara las cuerdas para poder continuar. Se quedaron ahí casi una hora. En ese momento, algunos de los otros clientes de Doug miraron la hora. Eran las 11:30 de la mañana. Iban con horas de retraso y todavía les quedaba mucho por escalar. A este ritmo, probablemente llegarían a la cima a última hora de la tarde. Y aquí está la razón por la que eso importaba tanto. Rob Hall tenía una regla que repetía a los escaladores en cada expedición al Everest que había liderado. Si no estabas en la cima o cerca de ella para las 2 p.m., te dabas la vuelta. Sin excepciones, sin negociaciones. Su razón era simple. El sol se pone en el Everest alrededor de las 6 p.m. Bajar desde la cima hasta la seguridad del campamento 4 toma un mínimo de 4 a 5 horas en buenas condiciones y con las piernas frescas. Así que si no comenzabas a bajar a más tardar a las 2 p.m., podrías verte obligado a descender en completa oscuridad y con temperaturas bajo cero. En el Everest, esa es una forma heroica de bajar. Rob Hall no hacía cosas heroicas. Él era un hombre tranquilo y metódico, y les explicaba su razonamiento a sus clientes. Así que cuando sus clientes veían la hora y veían cuánto les faltaba todavía para llegar a la cima, sabían que era momento de respetar las instrucciones de Rob. Pero incluso cuando finalmente tomaron la decisión de terminar su intento de llegar a la cima, Doug todavía estaba muy abajo. Él estaba esencialmente solo en su sección de la cuerda, subiendo paso a paso con un esfuerzo agonizante. El día de la cumbre no caminas hombro con tu guía. Los escaladores están sujetos a una sola cuerda estática, lo que permite que cada quien suba a la velocidad que elija. Una sola expedición puede extenderse a lo largo de cientos de yardas en la montaña blanca y cegadora. Debido a su ritmo lento, todos los demás miembros de la expedición, incluido Rob Hall, ya se habían adelantado hacia la cima. En su camino de regreso pasaron junto a Doug, quien aún seguía avanzando lentamente hacia su sueño. Doug los observó descender. Probablemente ya había hecho los mismos cálculos que ellos. Siguió subiendo. Hacia la 1 de la tarde, Doug había llegado al escalón Hillary a 28,800 pies. La cima todavía estaba aproximadamente a 230 pies por encima de él. Al ritmo al que se movía, eso significaba al menos otras 2 horas de escalada. La mayoría de los otros escaladores que habían salido esa mañana ya estaban de regreso bajando. El sendero que había estado lleno de gente solo unas horas antes, ahora se estaba vaciando a su alrededor. Pero Doug seguía subiendo, avanzando entre la multitud cada vez más escasa de escaladores que descendían, cada uno de ellos recordándole la decisión que él había elegido no tomar. La subida le estaba quitando todo. Cada paso era una negociación. Le pesaban las piernas.
Su respiración era dificultosa, incluso con el oxígeno suplementario fluyendo. Las horas de escalada habían consumido cualquier reserva que hubiera logrado acumular durante su breve recuperación en el campamento base. Me pregunto si en algún momento durante esa escalada, Doug pensó en regresar. No hay evidencia de que lo haya hecho. Los psicólogos llaman a esto visión de túnel, cuando una meta ha consumido tanto de tu vida, tanto de tu dinero y tanto de tu identidad, que tu mente simplemente deja de considerar el fracaso como una opción. ¿Acaso Doug, en algún punto de esa pendiente, dejó de ser un hombre escalando una montaña y se convirtió en un hombre que simplemente no podía concebir ningún resultado que no fuera llegar a la cima? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que alrededor de las 3 p.m., Doug estaba avanzando por el tramo final, por encima del escalón Hillary, a 28.800 pies de altura. Para entonces, llevaba más de 15 horas escalando sin parar. Cada sistema en su cuerpo funcionaba con las últimas reservas. Se estaba moviendo, pero apenas. Cualquiera que lo viera desde lejos podía notarlo. La forma en que ponía cada pie, la manera en que su cabeza caía entre paso y paso, la forma en que sus manos se movían lentamente, casi deliberadamente, a lo largo de la cuerda fija, como si se recordaran a sí mismas lo que debían hacer. Se estaba muriendo allá arriba. Simplemente no había dejado de moverse todavía. Y fue entonces cuando el Sherpa de escalada más experimentado de Rob, Aung Dorje, que bajaba después de haber hecho cumbre con éxito, vio a Doug e inmediatamente lo detuvo. Miró a Doug a los ojos y le dijo que se rindiera. Era peligrosamente tarde. Necesitaban bajar ahora. Y aquí es donde Doug hizo algo que, honestamente, me horrorizó cuando escuché esta historia por primera vez. Doug no discutió. Simplemente negó con la cabeza, levantó lentamente el brazo y señaló con un dedo torpe la cima que tenía arriba. Iba a subir. Esto ya no era solo fiebre de cumbre. Este era un hombre haciendo una transacción. En algún lugar de su cerebro hinchado, Doug había hecho unas cuentas aterradoras. Si le había tomado 15 horas y media solo llegar a esta cornisa, definitivamente no tenía la fuerza física para sobrevivir a un descenso de 4 horas de regreso al campamento 4. Había gastado hasta la última gota de su fuerza vital solo para llegar a los 28.800 pies. Darse la vuelta ahora no garantizaba completamente su supervivencia. En el peor de los casos, solo significaba que moriría como un fracasado que no alcanzó la cima 2 veces. Ya estaba muerto, y en algún nivel profundo y primitivo lo sabía. Así que al menos esta vez iba a llegar a la cima, pasara lo que pasara. Aung Dorje había llegado a la cima del Everest más veces que casi cualquier otro alpinista vivo. Él había visto lo que esta montaña le hace a las personas que cruzan el punto de no retorno, y sabía lo desesperada que era la condición de Doug. Trató de razonar con Doug. Le advirtió que las condiciones climáticas eran peligrosamente inestables. Le suplicó que pensara primero en sí mismo. Doug insistió en que iba a subir. Así que el Sherpa Aung decidió que él mismo llevaría a Doug a la cima y lo bajaría lo más rápido posible. Era la única manera de mantenerlo a salvo. Mientras ellos hablaban, Rob Hall estaba bajando de la cima. Se encontró con ellos alrededor de las 3 p.m. El propio Rob había llegado a la cima a las 2:30 p.m. 30 minutos después de su propio límite, y en vez de descender como todas las reglas que siempre había seguido le decían, se quedó en la cima del mundo, esperando. No estaba confundido, sabía que era tarde. Rob estaba esperando a Doug, el hombre al que él mismo le había dicho que podía hacer esto. Sabía que el hombre que reclutó, animó y convenció de escalar estaba subiendo. No podía irse sin asegurarse de que Doug estuviera en esa cima. Después de esperar 30 minutos sin señales de Doug, Rob había decidido bajar y buscarlo cuando se topó con Doug y su Sherpa de mayor confianza juntos. Rob envió a Aung Dorje a ayudar a otros clientes más abajo en la montaña y se quedó junto a Doug. Él mismo lo guiaría. Juntos, los dos hombres avanzaron por ese tramo final, paso a paso. A las 3:20 p.m., un fotógrafo de otra expedición tomó una fotografía de Doug Hansen. Está a 40 metros por encima de la escalón Hillary, sujeto a la cuerda fija, todavía avanzando hacia arriba. Su agujeta izquierda se había desatado y ondea al viento detrás de él. En ese momento llevaba casi 16 horas escalando. Esta fue la última vez que alguien lo vería con vida. Aproximadamente a las 4:30 p.m., 2 horas y media después de la hora límite de regreso de Rob Hall, Doug Hansen llegó a la cima del monte Everest. Fue la última persona en llegar a la cima ese día. Y para ese momento había estado escalando durante 17 horas seguidas. Finalmente lo había logrado.
Por un momento, Doug y Rob estuvieron juntos en la cima del mundo. No hubo celebración ni fotografías. Solo dos hombres exhaustos que, en el fondo, sabían exactamente lo que acababan de hacerse a sí mismos. Rob tenía un dicho que le decía a cada cliente al que guiaba: con suficiente determinación, cualquier idiota puede subir esta montaña. El truco es bajar con vida. De pie en la cima a las 4:30 p.m. Con el sol ya bajando hacia el horizonte, esas palabras nunca habían tenido más significado que ahora. En cuanto Doug descansó lo suficiente para recuperar el aliento, Rob inmediatamente los hizo darse la vuelta y comenzaron a bajar. El cielo todavía estaba claro, pero el sol bajaba rápidamente hacia el horizonte. El viento estaba en calma, demasiado en calma. El tipo de silencio que los montañistas experimentados temían. Porque en el Everest, la quietud a esa hora no significa seguridad, significa que algo se acerca. Siguieron ascendiendo lentamente. Doug apenas podía seguirles el paso. Sus piernas le fallaban desde el primer paso. Sus manos se movían con lentitud al sujetar las cuerdas. Daba pasos torpes sobre el hielo. Y después de 17 horas de escalada, Doug apenas estaba consciente a esas alturas. Le costaba todo lo que tenía poner un pie delante del otro, con Rob a su lado, empujándolo, animándolo y dándole ánimos. Esta era la pesadilla de un guía. No podía ponerse peor. Y entonces Rob notó algo. El viento arreciaba. No gradualmente, sino rápido. Nubes oscuras y masivas que habían permanecido quietas sobre picos distantes toda la tarde, de repente se precipitaban hacia el Everest. En cuestión de minutos, la temperatura bajó a menos de 0. El viento pasó de un susurro a 100 millas por hora. La nieve y el hielo que habían estado quietos en la ladera de la montaña se desprendieron y llenaron el aire a su alrededor, arremolinándose con tal densidad y a tal velocidad, que apenas podían ver la cuerda frente a ellos. Rob estaba atónito. Él sabía lo que estaba pasando. Todo lo que había temido ahora estaba sucediendo al mismo tiempo. Mira, hay una razón por la que Aung Dorje estaba tan desesperado por sacar a Doug de esa montaña antes. Los meteorólogos habían emitido una advertencia a todos los escaladores antes de que la expedición siquiera comenzara ese día. Se estaba formando una tormenta masiva sobre el Everest. Los meteorólogos habían predicho su llegada para el 11 de mayo, el día después del día de la cumbre. Así que cada expedición en la montaña esa temporada había construido todo su plan alrededor de una sola suposición: subir y bajar el 10 de mayo. Estar a salvo en tu tienda antes de que llegue la tormenta al día siguiente. Por primera vez en su vida, Rob había roto sus propias reglas, esperando que el clima se mantuviera. Ese era el único margen que tenían. Pero la montaña tenía otros planes. La tormenta les cayó encima como un muro. Un momento podían ver la ruta debajo de ellos. Al siguiente, todo desapareció. El viento era tan violento que casi los empujaba físicamente de lado en la ladera de la montaña. Y en algún lugar dentro de este caos estaba Doug Hansen, todavía de pie, todavía moviéndose, pero apenas. Cada paso que daba Doug era una prueba. En ese momento había estado en la zona de la muerte por más de 18 horas. Sus sistemas corporales habían pasado el punto de no retorno. Perdía y recobraba la conciencia, parte hombre, parte máquina tambaleante. Y de fondo, a su alrededor, estaba el caos de una tormenta en el Everest. Rob se puso directamente frente a Doug, y de alguna manera siguieron avanzando. Un paso tras otro. El viento aullaba desde todas las direcciones. Pero Rob había estado en esta montaña 5 veces. Él conocía esta ruta mejor que casi cualquier otra persona viva. Él sabía dónde pisar, dónde engancharse, dónde el hielo era más grueso y dónde la roca era más sólida debajo. Él los iba a bajar. Doug simplemente los siguió. ¿Qué más podía hacer? Él ya conocía la brutal verdad. Había dedicado su vida a subir esta montaña y no le quedaba absolutamente nada en su reserva física para costear el regreso. La única pregunta que quedaba era hasta dónde llegaría su cuerpo antes de que su corazón finalmente se detuviera. Pero Rob creía, así que tal vez lo lograrían. Tal vez. Lucharon en medio de la ceguera blanca hasta que llegaron a la cima del escalón Hillary, una pared de roca y hielo de casi 12 metros casi vertical, uno de los últimos grandes obstáculos entre la cima y la seguridad. En buenas condiciones, con piernas frescas y buena visibilidad, bajar toma quizá 10 minutos. Te enganchas a la cuerda fija, te bajas usando las manos y sales al final.
Rob se enganchó a la cuerda fija y empezó a bajar. Llegó al fondo y miró hacia arriba, pegándose a la montaña. Le tocaba bajar a Doug. Pero donde Doug estaba parado, el mundo se había reducido a casi nada. Sabía que tenía que bajar. Podía ver la cuerda. Sus manos sabían qué hacer. Lo habían hecho miles de veces. Pero cuando intentó tomar la cuerda, sus dedos no se cerraron alrededor de ella. Lo intentó de nuevo. Se resbalaron. Sus manos le fallaron como si fueran herramientas de otra persona. Sus piernas estaban rígidas. Simplemente se quedó ahí parado, balanceándose con el viento, tratando de obligar a su cuerpo a reaccionar, pero sin lograrlo. En algún lugar debajo de él, a través de la tormenta y la oscuridad, podía escuchar a Rob gritando su nombre, diciéndole que descendiera ahora. Podía escucharlo. Simplemente no podía responder. Aviso rápido. Cada mes en Patreon publico un video exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar. Enlace en la descripción. Rob subió de nuevo el escalón Hillary. Rob tomó la mano derecha de Doug y envolvió sus dedos alrededor de la cuerda fija. Quizá pensó que todo lo que Doug necesitaba era algo a lo que aferrarse para bajar. Pero los dedos de Doug yacían sobre la cuerda como si estuvieran hechos de piedra. Rob presionó con más fuerza. Se deslizaron de nuevo. Intentó una tercera vez. El resultado fue el mismo. No había nada más que pudiera hacer. Era un escalador que ya no tenía nada más que dar. Doug ya estaba muerto, y él lo sabía. Y Rob también lo sabía. Rob tomó su radio. Su voz cuando habló con el campamento base era tensa pero controlada. Les dijo que Doug se había quedado sin oxígeno y que estaba demasiado débil para bajar el escalón Hillary. Necesitaban que les llevaran suministros frescos de inmediato. El campamento base lo escuchó. Uno de sus guías, llamado Andy Harris, se ofreció como voluntario para llevarle oxígeno. La ayuda venía en camino. Todo lo que Rob y Doug podían hacer era esperar. Lo que pasó después es algo que nadie puede decir con certeza. Lo que se sabe es que el piolet y la chaqueta de Andy fueron encontrados más tarde en la cumbre sur, lo que significa que llegó hasta ahí. Rob nunca confirmó que llegó. Y en una noche como esa, la única razón por la que no confirmaría la entrega de oxígeno nuevo sería si esa entrega nunca llegó. Andy Harris nunca fue visto con vida otra vez. Mientras tanto, las llamadas por radio seguían llegando. Guy Cotter, uno de los amigos más cercanos de Hall, estaba escuchando desde el campamento base. A las 5:36 p.m., se comunicó por radio y le dijo a Rob directamente lo que todos estaban pensando, pero nadie quería decir. Deja a Doug, desciende solo. Sálvate. Hubo una pausa. Viento. Estática. Entonces la voz de Rob regresó, tranquila y definitiva. Ambos estamos escuchando. Doug estaba ahí tirado, consciente, escuchando por radio cómo debatían si debían abandonarlo. Escuchó a Rob decirle al mundo que él ya sabía que quedarse con Doug era prácticamente una sentencia de muerte. Él conocía las probabilidades. Él no iba a ir a ningún lado. Me pregunto si sintió gratitud porque Rob se quedó, o tal vez sintió culpa porque quedarse iba a matarlos a los dos. Si en ese momento, con todo reducido a lo esencial, pensó en su vida, en su hijo, en si todo eso había valido la pena. Nunca lo sabremos. Después de esa transmisión, la radio quedó en silencio y permanecería así durante las siguientes 12 horas. Durante la noche del 10 de mayo hasta el 11 de mayo, Rob y Doug lucharon por descender desde el escalón Hillary. Les tomó más de 12 horas avanzar, quizá unos 150 metros. Se arrastraban y descansaban cada pocos minutos, avanzando centímetros a la vez a través de la tormenta. A las 2:46 a.m., más de 9 horas después de que la tormenta golpeara, alguien en el campamento base escuchó una transmisión de radio entrecortada. Estática, el viento aullando. Luego una voz gritó: «Sigue moviéndote, sigue adelante». Era Rob, aún intentándolo, aún guiando, aún luchando por mantener a Doug con vida. Pero a las 4:43 a.m. del 11 de mayo de 1996, cuando la voz de Rob volvió a sonar por la radio, todo había cambiado. Su voz era débil, ronca, apenas audible por encima del viento. Llamó para informar que estaba en la cumbre sur a 28.700 pies. Había bajado desde el escalón Hillary, de alguna manera, pero estaba solo. Cotter hizo la pregunta que nadie quería hacer. «Rob, ¿dónde está Doug?» Hubo una larga pausa. Viento. Estática. Entonces, 3 palabras volvieron desde la oscuridad. «Doug ya no está». Sin explicación ni detalles. Solo esas 3 palabras.
Doug Hansen murió en algún lugar de esa montaña, entre el escalón Hillar y la cumbre sur. Analistas expertos creen que su cuerpo cayó miles de pies hacia el Tíbet, en el lado este de la montaña. Su cuerpo nunca ha sido encontrado, tenía 46 años. Rob Hall tampoco logró bajar. Murió en la cumbre sur la noche siguiente, el 11 de mayo, después de pasar más de 30 horas expuesto en la montaña sin refugio, sin oxígeno y sin forma de bajar. Su cuerpo permanece en el Everest hasta el día de hoy, congelado en una pequeña cueva donde pasó sus últimas horas mirando hacia la cima, mirando hacia el lugar donde esperó a Doug Hansen y tomó la decisión que les costó todo a ambos. El siguiente Sherpa tomó una decisión fatal similar. Se suponía que él debía llevarles 90 minutos de ventaja a todos los demás esa noche, instalando las cuerdas que los mantendrían a todos con vida. No lo estaba. Y la razón por la que no lo estaba lo convirtió en el Sherpa más odiado de la montaña. Mira el siguiente video.